Hola queridos hermanos, hoy estamos a viernes 28 de mayo. Escucharemos este evangelio que es de San Marcos, capítulo 11, versículo 11 al 26. Dice así: del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, queridos hermanos, pues sabemos que seguimos en este tiempo ordinario que hemos apenas comenzado, básicamente lo hemos recomenzado. Y hoy escuchamos este texto de San Marcos, donde nos presenta como dos temas a grandes rasgos. Primero, la cuestión del templo, y segundo, el poder de la fe. Jesús llega a Jerusalén y entra en el templo donde se llevaban a cabo los sacrificios. Sabemos que mientras en las distintas ciudades y pueblitos
de los judíos pues tenían sus sinagogas, que era el lugar donde se reunían para escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia, el Pentateuco, los libros proféticos y cantar los salmos. Sabemos que había muchas sinagogas, sin embargo había solamente un templo, y en ese templo los judíos pues creían, sabían que moraba ahí la presencia de Dios, el nombre de Dios. Ahí se realizaban los sacrificios, solamente ahí. Y entonces pues se lleva a cabo este desencuentro, este conflicto entre Jesús y los vendedores de bueyes y de palomas y todas estas cosas para los sacrificios. El templo tenía un gran edificio central de un tamaño pues, regular, en el que solamente entraban los sacerdotes, y alrededor de ese edificio central estaban los pasillos donde se reunía el pueblo, y sobre todo en unos pasillos, en un pasillo que correspondía a los extranjeros que querían también entrar al templo y que se estaban acercando a la fe judía. En ese pasillo que correspondía a los extranjeros, ahí es donde se metían especialmente los vendedores. Y ya se imaginarán cómo era el ambiente, era pues gritos, era ruido, era una cuestión comercial, mercantil. ¿Cuál ambiente de oración, cuál ambiente de silencio? Ahí no había. Y ya los sacerdotes se habían acostumbrado a eso, pues ellos estaban metidos ahí en sus cuartos, en el edificio central, y pues al sumo sacerdote pues le convenía, porque dar permisos para vender ahí implicaba pues recibir una jugosa ganancia económica. Anás en aquel tiempo pues era el sumo sacerdote, ¿no? O no recuerdo si Anás o Caifás. El caso es que bueno, había un sumo sacerdote y sí ganaba su buen dinero. Jesús no es ni sacerdote, o sea, en cuanto a una casta reconocida por el pueblo judío, no es tampoco un fariseo, tampoco es un escriba, pero hay un gran detalle: ese templo es la casa de su Padre, o sea, Él es el Hijo de Dios y tiene toda la autoridad para agarrar y hacerse un látigo y sacar a esa gente de ahí. Para nada pecó Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas es un enojo santo. Y entonces vemos como Jesucristo se enoja. Esto porque a veces nosotros inmediatamente pensamos que si nos enojamos es pecado, como si el enojo fuera igual a pecado, y no necesariamente, no siempre es así. Los sentimientos por sí solos no son ni buenos ni malos, son amorales. Depende de hacia dónde los dirigimos o con qué palabras y actitudes los acompañamos. Por ejemplo, si yo me alegro
ordinariamente podríamos pensar, bueno, es que la alegría es buena, a priori, ¿no? Pensar sin ver de qué me estoy alegrando, ¿no? Y no es así. Puedo estarme alegrando del mal de alguien, de que humillen a alguien, alegrarme de ridiculizar a alguien, sea quien sea. Y la burla, pues es pecado, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo se enoja y se enoja bien, y entonces ocupa para enseñar. Entonces preguntémonos, en la actualidad, ¿se sigue dando esto? ¿Se sigue dando el amor al dinero dentro de el culto? La multiplicación excesiva de misas por cosas a veces innecesarias o que se pueden simplemente unir a la misa comunitaria y así no multiplicar misas para dedicar más tiempo a la pastoral en otras tantísimas ocupaciones necesarias. Digo, ¿será necesario? ¿Será que todavía nosotros como sacerdotes sigamos buscando el dinero o buscamos la salvación de las almas? Yo pensaba aquí hablar de las dos cosas, también del poder de la fe, que es el otro tema, pero ya vi que este tema me ocupó todo el tiempo, y es que desgraciadamente es un cáncer que está matando la piedad y el amor a los sacramentos. Cuando ves templos donde hay ruido, donde hay gente que no ha sido educada para guardar compostura y respetar la santidad del lugar donde están pisando, ¿no? Y fomentar un ambiente de recogimiento y de silencio que es fundamental para la oración, y sin él no se puede dar el encuentro con Dios. En aquellos lugares donde el dinero está siendo el centro del corazón de la comunidad o del pastor o de los pastores, en ese lugar no va a haber y no puede haber ambiente de oración. No puede, porque el centro lo está ocupando el Dios dinero. Que Dios nos libre de eso, que cada quien podamos desde nuestra trinchera derribar esos ídolos y construir y seguir edificando el reino de Dios, donde Cristo Jesús nuestro Señor, donde Dios, la Santísima Trinidad, sea el centro de nuestra vida y el dinero simplemente un instrumento para acercarnos a Él y para ayudar a los demás y para nuestro sustento, simplemente un instrumento. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.